Juan capítulo 14, versos del 6 al 14. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos con toda reverencia esta gloriosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Jesús, le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie, diga conmigo, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Verso 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Diga, cambie allí esa palabra y vamos a volver a leer y ponga su nombre allí. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Pablo. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Levanta tu mano conmigo y dice: esto es para mí. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo, diga conmigo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Padre, te damos gracias en esta mañana. Honramos su nombre, el Dios único, el Dios verdadero, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Padre, por glorificarte en tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, porque has venido a esta tierra en forma de hombre. Has dado tu vida, Señor, por rescate de muchos. Has dado tu vida por amor a nosotros. Hoy te damos la gloria y la pleitesía a ti, soberano Rey. Permite, Padre, que en ese lugar sea derramada tu gloria con poder y con autoridad. Que las ventanas de los cielos sean abiertas sobre este lugar en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Señor, sea revelada a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, quita toda filosofía humana que salga de mi boca y antes bien establece tu palabra, Señor. Cierra mi boca si hay palabra humana y permite, Señor, que fluya a través de mis labios, Señor, tu palabra. Permite, Señor, que puedan ser sembradas como una buena semilla y que dé fruto al 100%. Hoy establecemos, Señor, a través de tu palabra, que enfermos son sanados, cautivos y liberados, que todo aquel que ha venido triste y oprimido sale lleno del gozo de tu presencia. Establecemos tu reino en este lugar, Señor, y te rogamos, Padre amado, que tú te lleves, Señor, toda artimaña del enemigo que se quiera levantar contra este momento de gloria. Permite, Señor, que las cárceles, Señor, mentales sean abiertas en el nombre de Jesús. Las ligaduras de impiedad sean rotas. Toda cadena de esclavitud sea rota, Señor. Porque donde está tu presencia, donde está tu Espíritu Santo, allá hay libertad. Lo proclamamos en el glorioso nombre de Jesucristo, en quien te damos las gracias. Amén y amén. Puedes sentarte, amada iglesia. El Dios verdadero. ¿Sabes una cosa? Muchas veces a nosotros se nos ha vendido esta frase. Y déjame decirte que de alguna u otra manera nosotros hemos creído en el Dios verdadero. Voltea al que está a tu lado y dile: ¿has creído en el Dios verdadero? Y hablar de Dios en un corto periodo, quizás de unos 40 minutos, 30, 40 minutos, que nos pueda llevar esta disertación de la palabra, ¿sabes? Nos quedaríamos cortísimos, nos quedaríamos muy cortos. Eso es como querer tomar el agua de todos los mares y meterla en un solo vaso. Es imposible. Hablar de Dios es como querer tomar toda esa grandeza y meterla en una mente tan finita como la nuestra. Nunca llegaríamos a entender la plenitud de lo que significa el Dios verdadero en que nosotros hemos creído. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros queremos aplicarle la lógica humana al conocimiento pleno de Dios, y dígale al que está a su lado: nunca vamos a poder. ¿Sabes una cosa? Por la gracia y la misericordia de Dios,
Él ha derramado sobre esta mente tan finita y sobre nuestra mente humana tan finita el conocimiento de una verdad tan grande que ni aún muchos estudiosos, ni filósofos, ni siquiera los grandes científicos han podido entender la plenitud de Dios. Y tenemos esa inmensa oportunidad de que tú y yo somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, y la plenitud de Cristo Jesús ha sido depositada en nuestras vidas. ¿Qué le parece? No tenemos cualquier mente, tenemos la mente de Cristo. Amén. A veces nos cuesta muchas veces entender el por qué un Dios tan grande ha permitido que se enfocara en algo tan diminuto como es la creación humana. ¿Sabes una cosa? Es un privilegio hermoso. Y es también un privilegio que nosotros debemos de honrar. La sangre de Cristo poderosa, la plenitud de aquel que creó todo, ha sido derramada en nuestras vidas. Por eso es que en esta mañana quizás vamos a tocar algunos aspectos de ese Dios tan hermoso, de ese Dios tan grande, de ese Dios verdadero en quien nosotros hemos creído. Muchas veces nosotros decimos adorar al Dios verdadero. ¿Cuántos adoramos al Dios verdadero? Amén. Pero sabes, nos deja esta pregunta, y quiero que te la lleves a tu casa, iglesia. Esta pregunta: ¿realmente el Dios que nosotros adoramos es el Dios que establece en las Escrituras? Amén. ¿O será que tenemos un Dios inventado por nosotros a nuestra conveniencia? ¿O será que hay un Dios que nos han vendido, que no es el que establece las Escrituras? Un Dios que es totalmente ficticio, o una copia barata de un Dios tan grande, ¿sí? ¿Sabes una cosa? La sociedad, las costumbres, el mover del tiempo han tergiversado totalmente nuestra percepción de lo que es Dios, el Dios que establece las Escrituras, el Dios verdadero. Y nos han vendido una copia barata de un Dios que, a pesar de toda la plenitud que tiene, entonces está limitado a nuestros pensamientos humanos. Un Dios que tiene que estar siempre atento para conceder las cosas que yo le pido, porque si no, no es un Dios que existe. ¿Sabes? Mucha gente ha llegado al extremo de pensar que si nosotros no creemos en Dios, entonces Dios desaparece. ¿Qué les parece? Imagínense a dónde ha llegado la ignorancia humana, creer que nosotros somos los que hacemos a Dios y no al contrario. Y usted dirá: pastor, pero ¿no cree que está exagerado? No, no estoy exagerando, hay muchas cosas más. Saben, esto no parte desde ahorita, esto se viene dando desde antes siquiera que llegara nuestro Señor Jesús acá a la tierra. El ser humano siempre ha estado en su limitante de creer que Él tiene la potestad y la autoridad y que es semejante a Dios. No es un problema nuevo, es un problema que se dio desde el principio. ¿Por qué el hombre cae? ¿Y por qué el plan divino de Dios que establecido en el Edén cae? Porque siempre ha querido el hombre ser igual a Dios. El hombre siempre ha querido tener el control absoluto de todo. El hombre siempre ha querido saberlo todo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces eso es bastante limitado. A veces nosotros como cabeza de hogar queremos tener el control de todo. ¿Cuánto queremos tener el control ahí? No le dé pena levantar la mano. Pero sabes, nosotros también levantaron la mano a algunas mujeres. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? El ser humano siempre ha querido tener el control de todo, la sabiduría de todo. Y nosotros nos vamos a quedar cortos allí. Déjeme decirle que nos vamos a quedar cortos. Porque sabes una cosa, nosotros actuamos muchas veces conforme a lo que la conciencia dictamina, conforme a lo que el corazón dictamina. Y no hay cosa más engañosa, establece la palabra, que el corazón del hombre. Si usted confía en el corazón, en lo que le dice el corazón, créame que va por un mal camino. Nosotros tenemos que confiar en lo que dictamina el Señor a través de las Escrituras. Su santa palabra que es inerrante, su santa palabra que no caduca, su santa palabra que siempre nos muestra cuál es el camino que nosotros debemos de seguir. Muchas veces hemos predicado creer en un Dios que está a disposición de todos nosotros. Aquellos que creen saber de Dios se han creado una filosofía hueca de lo que es el Dios verdadero. Y sabes una cosa, a veces nosotros, no sé si ha escuchado en la calle o entre amigos decir: pero ya va, ¿cómo vamos a creer en un Dios que permite la maldad? ¿Cómo vamos a creer en el Dios que permite que un niño pequeño muera? ¿Cómo vamos a creer en el Dios que permite la guerra, que permite la enfermedad, que permite la injusticia? ¿Cuánto lo han escuchado? Quizás nosotros mismos lo hemos dicho: Señor, ¿y dónde está tu bondad?
¿Y dónde está tu provisión si mira cómo estoy? ¿Y dónde está tu sanidad si mira cómo estoy en este proceso de enfermedad? A veces nos hemos imaginado nosotros y hemos creado la película de un Dios que no existe. Un Dios que no es el que establece las Sagradas Escrituras. Porque sabes una cosa, nosotros como seres humanos siempre vamos a buscar todo a nuestra conveniencia. ¿A cuánto le gustan las cosas buenas? No le dé pena, no le dé pena. A todos nos gustan las cosas buenas, ¿sí o no? Nosotros creemos que todo el mundo tiene que estar a disposición de servirme a mí. Y sabes una cosa, el mismo Señor Jesús que pisó a esta tierra, lo más glorioso que ha pisado esta tierra, vino acá a dar ejemplo y dijo: yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir. Yo no vine a este mundo a recibir los galardones humanos. Yo vine a este mundo a establecer un orden, vine a este mundo a establecer un propósito y luego a dejarles muestra de cómo se debe hacer. Él vino a dar su propia vida como ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Así que si a lo que nos gusta quizás que todo lo bueno esté a disposición de nosotros, déjame decirte, iglesia, que estamos por el camino equivocado. En cambio, cuando nosotros nos disponemos a servir, cuando nosotros nos enfocamos verdaderamente en lo prioritario, que es el reino de Dios y su justicia, como lo establece Mateo 6:33, nosotros debemos de saber que también hay un Dios que tiene cuidado de nosotros. Sabemos que también hay un Dios que provee todas las demás cosas. Si enfocamos nuestra mirada en lo verdadero, en el reino de Dios y su justicia, todas, diga conmigo, todas las demás cosas van a ser provistas. Vendrán por añadidura, vendrán como una ñapa. ¿Sabes una cosa? Muchas veces preguntamos y la gente pregunta: pero ¿cuál es el Dios en que tú has creído? Y nos lo echan en cara muchas veces. Tú que dices hablar de Dios y mira la situación que está, ¿sabes? Siempre ha sido la incredulidad humana, sí. El libro de los Salmos, capítulo 115, versos 2 y 3. Pégale un pellizco al que está al lado, dile: no te duermas. Salmo 115. Versículos 2 y 3. Dice: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Lo repito. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y dice el verso 3: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Te lo repito y dígalo fuerte conmigo, iglesia: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. ¿Sabes una cosa? A veces creemos que Dios está tan distante, que es inalcanzable, que es un ser que está kilométricamente distante de nosotros. Y ciertamente podemos decir muchas veces que al principio era así. Pero lo más glorioso que pudo haber hecho el Señor fue despojarse a sí mismo de su poder, de su gloria, de sus riquezas y venir a este mundo. ¿Sabes una cosa? Se rompió esa distancia que había entre un Dios lejano que estaba en los cielos y ahora es un Dios que mora en nuestros corazones. Ahora es un Dios que está allí. Ese Dios distante que parecía inalcanzable, tenemos la gloriosa palabra de Dios que ha sido derramado, el verbo encarnado que ahora gobierna en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Qué le parece? Dile al que está a tu lado: el Dios de los cielos está en nuestros corazones. Yo a veces le pregunto a nuestros hijos: ¿dónde está Dios? A veces hacen así, ahora hacen así. Y esto, que nos parezca chiste, nos parezca gracioso, es muy difícil de creer. Cuán difícil es creer que un Dios tan grande pueda albergar en algo tan efímero como somos nosotros como seres humanos. Solamente es por su gracia, solamente es por su amor, solamente por la plenitud que Él tiene. ¿Sabes una cosa? Ni siquiera con todo el dinero del mundo, ni con la sabiduría humana, nunca hubiésemos podido alcanzar por nuestra propia cuenta una salvación tan grande como la que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Nunca. Y ese es un motivo más que suficiente para estarle agradecido al Señor por el resto de nuestras vidas. Muchas personas dicen creer en Dios a su conveniencia. ¿Por qué tu Dios? Y nos lo echan en cara. ¿Por qué tu Dios permite la enfermedad?
¿Por qué tu Dios permite la guerra? ¿Por qué tu Dios permite la pobreza? ¿Sabes? Yo quiero que nos pongamos en un momento, en un plano dinámico. Imaginémonos entonces que tenemos un Dios que actúa mediante nuestra conciencia, que actúa como yo quiero a través de nuestras órdenes. Imaginémonos por un momento un plano así. Que fuera un Dios que yo le digo, mira, no permitas enfermedad, y no permite enfermedad. Permite que todo sea suplida las necesidades y permite todo eso. ¿A cuánto le gustaría un Dios así? Algunos levantaron la mano. No le dé pena. Muchas veces nos gustaría un Dios así, que yo hable y sea las cosas inmediatamente. Pero ¿sabes una cosa? Hazte esta pregunta también. Si tenemos un Dios que obedece a nuestras órdenes, ¿a quién estamos adorando? ¿A Dios o no estamos adorando a nosotros? Quitaríamos el lugar que le pertenece a Dios y nos estaríamos adorando a nosotros mismos. No estaríamos adorando al Dios verdadero. Muchas veces nos enfrascamos tanto en querer que Dios haga las cosas porque lo establece en tu palabra. Aquí tú lo dices y le reclamamos a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando yo entendí esta palabra, yo lloré profundamente y le pedí perdón al Señor. Porque muchas veces nosotros hemos sido portavoz y hemos sido multiplicadores de una falsa enseñanza. Reclámele a Dios sus promesas. No, nosotros no tenemos que reclamarle nada a Dios. Nosotros tenemos que confiar en las promesas que Él ha dado por su plenitud, por su grandeza y por su poder. Nosotros no estamos en condición de reclamarle nada a Dios. Nosotros tenemos que descansar en sus promesas, descansar en su palabra, que su palabra es fiel y que todo lo que nos ocurre es porque está dentro del plan perfecto de Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Puede ayudar a bien un proceso de enfermedad, claro que sí. Puede ayudar a bien un proceso de dolor, claro que sí. Puede ayudar a bien un proceso en el cual yo me siento triste, yo me siento avergonzado, yo quizás me siento sin fuerzas, claro que sí, porque allí nos enseña a depender de sus promesas, nos enseña a depender de sus palabras y nos enseña a conocer al Dios verdadero. Job creía tenerlo todo, tenía riquezas, tenía una familia, tenía bienes, posesiones. ¿Qué le podía faltar? Nada, hermano mío. Y aparte de eso era un hombre recto e íntegro delante de los ojos de Dios. Por si acaso sus hijos hubieran pecado, yo voy entonces a ofrecer sacrificio. Por si acaso cometieron algo por allí que estaba escondido, él se anticipaba, era un hombre precavido. Pero sabes una cosa, en medio del proceso de dolor, en medio del proceso de la aflicción, en medio del proceso en el cual le fue quitado todo, y una llaga que lo abordó desde la mollera de su cabeza hasta la planta de sus pies, este hombre pudo reconocer: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Creía conocer al Dios verdadero, pero cuando le fue afrontado toda esta serie de situaciones, ¿sabes una cosa? Nuestro corazón realmente comienza a quitar todos aquellos ídolos, todas aquellas cosas que quizás habían interrumpido, toda la falsedad del Dios que nos habían vendido, que era totalmente pirata, y comenzamos a conocer al Dios verdadero. El Señor quizás ha permitido procesos en nuestra vida, ¿sabes una cosa? Es para que conozcamos al Dios verdadero. El Señor quizás ha permitido sufrimientos en nuestra vida, es para que conozcamos al Dios verdadero y le demos toda la gloria y la honra a Él. Para que conozcamos verdaderamente cuál es el propósito de Él en nuestra vida acá en la tierra. El ser humano siempre ha querido crear un Dios que obedezca a las órdenes. La única manera de conocer a ese Dios verdadero es a través de su Hijo. Dile al que está a tu lado: para conocer al Padre hay que conocer al Hijo. No, pero dígaselo con ánimo, despierte, pégale un susto allí, que no se duerma. El Señor dijo: para poder conocer a mi Padre que está en los cielos, ustedes tienen que conocerlo a mí. No hay otra cosa, no hay otra manera. Y sabes una cosa, iglesia, nosotros muchas veces queremos saltarnos los procesos. Nosotros a veces que queremos
sistematizar todo o sintetizar todo. Queremos que nos escucharan, ¿no? Pero ya saben de dónde vengo, ¿verdad? Mi abuela decía, quieren comer arepas sin pilar el maíz. A veces queremos que los procesos sean rápidos. Y saben, no funciona de esa manera. Nosotros debemos de descansar en la soberanía del Señor. Y el Señor ha establecido cuál es el proceso, cuál es el camino, cuál es el orden. Ustedes quieren conocer al Padre verdadero, pues conozcanme a mí. Ustedes quieren conocer la gracia de Dios, pues conozcan a mí primero. Ese es el proceso. A veces queremos saltarnos ese paso para conocer a Dios. Puede ser que lo llegues a conocer, pero no al Dios verdadero. Puede ser que llegues a conocer a un Dios, pero no al Dios que establece las Escrituras. Porque el Dios que establece las Escrituras es revelado a través de su Hijo amado Jesús. Todas las demás cosas, pues créeme, iglesia, créeme, persona que tú me escuchas a través de las redes, créeme que ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es revelado a través de su Hijo amado Jesús. Volvamos nuevamente a Juan 14:6. Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabes una cosa? Muchas veces nosotros creemos conocer al Señor porque conocemos las Escrituras. Pastor, yo he leído desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo he leído la Biblia 30, 40 veces. Yo conozco ya al Dios verdadero. Déjame decirte algo, iglesia. Yo fui confrontado con esta palabra. Los hermanos de Jesús se criaron con Él. Los hermanos físicos de sangre se criaron con Él, estuvieron con Él, lo vieron desde pequeño. Me disculpa la expresión, quizás jugaron letras con Él. ¿Sí? Estuvieron allí todo el tiempo. Pero sabes una cosa, no creían en Él. Juan, allí mismo en Juan capítulo 7, verso 3 al 5. Dice, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Verso 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y dice el verso 5, porque ni aún sus hermanos creían en Él. ¿Sabes una cosa? Los hermanos querían un Dios que hiciera proezas, que hiciera maravillas, que asombrara a todo el mundo, y para que dijeran, este verdaderamente es el Mesías. No les dije yo, este es mi hermano. Muéstrate a ellos para que también crean. Muéstrate a ellos para que derrotemos quizás el imperio de opresión que tenemos. El mismo Judas creía en un Dios, en un rey, que venía a acabar con la esclavitud que quizás tenía en ese momento. El imperio romano los estaba atosigando. Ellos querían un libertador físico. Muchas personas muchas veces quieren un Dios que atienda sus necesidades físicas, pero no las espirituales. Quiero un Dios que solvente mi problema económico. Quiero un Dios que solvente mi problema sentimental. Quiero un Dios que solvente mi problema laboral, pero no quiero un Dios que solvente mi problema espiritual. De eso me encargo yo. De eso sé yo. Y sabes una cosa, iglesia, quizás esta palabra sea muy dura, pero muchas veces nos enfocamos en el Dios que solvente solamente mis problemas materiales y no los espirituales. El Señor que yo conozco, el Dios que yo conozco, vino a abolir el proceso de esclavitud espiritual que teníamos, que nos apartaba rotundamente de una salvación tan grande. Y como ñapa también, vino también a atender mis problemas materiales. Pero Él vino primeramente a nuestro problema espiritual. Por eso cuando nosotros nos acerquemos al Señor, dile, Señor, cambia primeramente lo espiritual y lo material va a venir como ñapa. Cambia primeramente mi manera de ser y todo lo demás va a ser añadido por tu gracia, por tu benevolencia. Creemos conocer a un Dios real, a un Dios que quizás está hecho a nuestra conveniencia. Y el problema muchas veces, iglesia, es que esa serie de costumbres se ha metido tanto en nuestra vida, en nuestro día a día, que lo hemos tomado como algo normal. Queremos un Dios que sea un Dios grande, pero un Dios sin autoridad.
Un Dios que me conceda mis deseos, pero que tampoco me castigue. Un Dios que apruebe mi pecado y me dé bendiciones. ¿Qué les parece? Un Dios que yo me pueda acercar a Él sin santidad y sin una cruz. Cuando lo establece la verdadera palabra, que sin santidad nadie verá a Dios. No hay excepciones. No hay excepciones. Queremos ver a Dios, hay que estar en santidad. Queremos ver a Dios, tenemos que estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir. Queremos ver el Dios que hizo prodigios y milagros. Tenemos que estar dispuestos también a afrontar la autoridad que Él tiene sobre nuestras vidas. A un Dios que reprueba el pecado, pero que también ha derramado su gracia y su misericordia a través de su sangre para limpiarnos y para decirnos: vete y no peques más. La gloria sea al Rey de Reyes. La única manera, iglesia, que nosotros podemos conocer a ese Dios real es que el Espíritu Santo revele a nuestras vidas su gloriosa palabra. Y te lo repito, nosotros podemos leer en cantidad de veces la Biblia. Podemos leerla en diferentes versiones. Podemos tener la Biblia más grande y más costosa. Pero sabes una cosa, quien da la revelación de las Escrituras es el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versos 20 y 21. Ya con esto voy terminando. Primera de Juan, capítulo 5, versos 20 y 21. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Diga conmigo: Jesucristo me ha dado entendimiento. Yo le voy a decir como dice mi hermano José. ¿Dónde está mi hermano José? Nosotros no somos ningunos brutos, ¿verdad? Dice mi hermano José. Nosotros no somos ningunos brutos. Él nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Voltea que está a tu lado y dile: estamos en el verdadero. Díselo con ánimo. Pégale un grito ahí para que se despierte. ¿Sabe por qué estamos en el verdadero? Porque estamos en su Hijo Jesucristo. Y dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos van a querer vender, iglesia, un Dios acomodado a nuestra conveniencia, a lo que nosotros creemos de las Escrituras. Te lo repito, muchas doctrinas, muchas corrientes van a quererte vender un camino para llegar al Dios Padre sin el Dios Hijo. No hay manera. No hay manera. La doctrina, la ideología, la religión, póngale usted el nombre que usted quiera, que quiera vender un Dios sin Cristo es algo falso. Te lo repito. La doctrina, la ideología, la religión que te quiera vender al Dios Padre sin el Dios Hijo es algo falso, es algo pirata. La que te quiera vender solamente una porción de ese Dios Hijo que no revela al Padre es algo pirata. La persona que ha creído y ha entendido las Escrituras y le ha sido revelada, sabe que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios que ha sido revelado a través de su Hijo y que nos ha dejado el Consolador, su Espíritu Santo, que es la esencia de Dios mismo en nuestros corazones. Es decir, que nosotros podemos conocer al Padre a través del Hijo y a través del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dejado. Por supuesto que sí. Y fíjense el verso 21 de allí mismo de 1 de Juan 5, y un verso muy importante. Dice: hijitos, guardaos ¿de qué? De los hijos. Dile al que está a tu lado: prepárate para el batazo. Prepárate para el batazo, prepárate para el tablazo. Fíjense, los ídolos son toda aquella, escuche bien, una definición que encontré que de verdad que me explotó la cabeza. Los ídolos es todo aquello que quita la atención de Dios, su tiempo, espacio. Pueden ser imágenes, personas o cosas. Lo repito, los ídolos es todo aquello que quita la atención de Dios, tiempo, espacio.
Pueden ser imágenes, pueden ser personas o pueden ser cosas. ¿Sabes una cosa? El teléfono. Vamos a estudiar un poquito de historia. No sé cuánto les gusta la historia. Amén. Amén. En cuanto a la historia, ¿por qué llega quizás toda aquella doctrina de ídolos a la iglesia antigua, a la iglesia primitiva? Recordemos que cuando el Señor parte de esta tierra y deja su Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 2, cuando es impartido en el Pentecostés el Espíritu Santo de Dios, y le dio poder y autoridad a los discípulos que estaban allí para hablar el mensaje de salvación. Dice su palabra que comenzaron las personas a convertirse en masas, 3,000 personas, 5,000 personas, y dice cada día eran añadidas los que habían de ser. A ver, otra vez, cada día eran añadidas los que han de ser. Empezaron las gentes a convertirse en multitudes, creían en el Dios verdadero, empezaron a creer en ese Dios de dominio y de poder, que los libraba de un yugo de esclavitud espiritual y los traía a libertad. La gente comenzó a convertirse en masas, y sabes una cosa, por allá por el siglo IV, comenzaron a establecerse lugares de reunión pública de todo aquel que había profesado el nombre de Cristo, algo como lo que nosotros tenemos acá. Y ¿sabes qué pasaba? Que la gente no quería separarse de su ídolo, no quería separarse quizás del monumento que tenía en su casa, y decían: mira, pero esta imagen que está aquí es bien bonita, mira, está hecha del mejor oro, tiene detalles de plata, tiene joyas, me costó muy caro. ¿Sabes una cosa? Yo me lo voy a llevar para que adorne. Y comenzaron a llevarse, a introducir dentro de la iglesia primitiva ídolos. Con esta excusa: no lo voy a adorar, solamente para que adorne, solamente para que se vea bonito, para ambientar acá. Y comenzaron a llevárselo por allá por el siglo IV, cuando comenzaron las iglesias, las primeras iglesias. Cuando comenzaron las personas a convertirse en masa. Y saben una cosa, lo dejaban luego, porque muchas veces lo llevaban, estaban allí, se lo llevaban luego para su casa. Después decían: bueno, pero esto es muy pesado, yo lo voy a dejar aquí, lo dejo aquí para que adorne y tal, y luego no se lo llevaron, y comenzó a crearse una costumbre. ¿Saben? Muchas veces yo les he dicho que las costumbres se vuelven leyes, ¿sí? Usted comienza con una costumbre, y el día que usted quiera frenar eso, ya es una ley y va a tener oposición. Comenzaron esas costumbres a volverse leyes. El día que se lo querían llevar, decían: no, ya va, esto es de aquí, esto pertenece aquí, ¿por qué te lo vas a llevar? Y sabes una cosa, comenzaron a venir aquellas personas pudientes con sus dioses que adoraban y decían: bueno, ya yo no lo voy a adorar más a él, pero este es bonito, déjalo aquí y yo te doy gran cantidad de dinero. Algo parecido a la realidad, ¿no? Comenzaban a decirle: no toques mi ídolo, que yo lo tengo aquí, yo te ofrezco grande cantidad de dinero. Y comenzaron a explotarse esas iglesias, y comenzaron a pervertirse esas iglesias, y comenzaron a permitir que esos ídolos entraran también en las iglesias. Y sabes una cosa, comenzó entonces el proceso de helenización. Comenzaron a tomar de los ídolos paganos y traerlos acá y decirle: pero esto no tiene nada de malo, esto es bonito, esto adorna, esto no tiene nada de malo. Y sabes una cosa, comenzaron a crear una diferencia. Comenzaron a traer las estatuas, comenzaron a traer los emblemas, y comenzaron a decirle: no, esto no es para adorarlo, esto es para venerarlo. Diga conmigo: ouch. Hoy día en las iglesias que ustedes ya conocen, van a ver imágenes que le dicen: no, yo no adoro a esta imagen, yo la venero. ¿Sabes una cosa? Entre venerar y adorar hay un hilo muy delgado. Y podemos estar adorando un ídolo creyendo que solamente le estamos rindiendo honra. Y voy más allá, iglesia. Los ídolos de la actualidad muchas veces no tienen que tener forma humana. Puede ser que sí tenga forma humana, pero puede ser que no sean de yeso, ni de bronce, ni de oro, ni de plata como eran en la antigüedad. Muchas veces los ídolos pueden tener pantalla, pueden tener botones, pueden estar allí de carne y hueso,
Los ídolos muchas veces pueden ser nuestros propios familiares, nuestros propios hijos, esposo, esposa, el trabajo, el teléfono, la computadora, el televisor, todo aquello que desplace el lugar que le corresponde a Dios, que quite tiempo, que quite honra a Dios, es un ídolo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo sé que muchas veces esto es duro, iglesia, pero nosotros tenemos que reconocer que para poder llegar al Dios verdadero también es necesario comenzar a quitar los ídolos de nuestra vida, las costumbres que nos han vendido. Las costumbres que nos han vendido. Por eso es que establece la palabra allí mismo en el libro de los Salmos 115, pero en los versículos 4 al 8, dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Obra de mano de hombres. Dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan, y no hablan con su garganta. Pero muy importante este versículo. Dice: semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que quiere. Diga conmigo fuerte el abrazo, ¿verdad? Igual a esos son los que lo hacen y los que confían en Dios. ¿Hasta qué punto nosotros hemos llegado a idolatrar muchas cosas que quizás las tomamos por costumbre, que las creemos inofensivas y que de alguna u otra manera nos han alejado del Dios verdadero? Pongámonos a examinar muchas veces en nuestra vida. Quizás ese centro de la idolatría seamos nosotros mismos. A veces creemos estar adorando al Dios verdadero cuando realmente estamos adorando nuestro propio ego, nuestra propia potencia, nuestra propia sabiduría, nuestra propia capacidad de producir. Si no fuese por mí, nada de esto funcionara, y comenzamos a idolatrar nuestro propio ego, nuestra propia capacidad. Nosotros seguimos haciendo ídolos muchas veces de cosas que ocupan el lugar de Dios, enfocado en otras cosas. Cuando establece la palabra del Señor que no adoraremos a ningún otro Dios, sino solamente a nuestro Dios. El mismo Señor, ¿sabes una cosa? Y fíjate si no es potente esta palabra, que una de las cosas, una de las artimañas que creó el diablo para tentar al mismo Señor Jesús allá en el desierto fue esta: todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Y el Señor le fue muy claro y le citó por allá en Deuteronomio 6, cuando dice: solamente al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Al Dios verdadero, al Dios único, reflejado a través de la sangre poderosa de nuestro Señor Jesús. Ponte en pie, por favor, iglesia. Y déjame decirte que tenemos la oportunidad dada por Dios de llegar a conocer a ese Dios verdadero, a ese Dios Padre, y cuyo camino es su Hijo Jesús. Efesios capítulo 3, versos 16 al 19. Y llévate esta palabra, iglesia, para tu casa. Levanta tu mano conmigo. Digo conmigo: para que habite en Cristo, por la fe en vuestros corazones. Y el Cristo habita en mi corazón por la fe. A fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Sabes, iglesia? En nuestros corazones habita lo más grande, que es el Espíritu Santo de Dios. No desestimemos el hecho y no entristezcamos el Espíritu Santo que está en nuestro corazón, y le establece la palabra. No contristéis al Espíritu Santo que está en nuestros corazones. Cuando comenzamos nosotros mismos a crearnos ídolos, comenzamos a contristar su Espíritu Santo, y cada vez nos desviamos
de esa adoración y comenzamos a adorar otra cosa que no es el Dios verdadero. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy permite que esta tu palabra no vuelva a ti vacía. Permite, Rey, en el nombre de Jesús, que esta tu palabra dé fruto al 100%. Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú nos hablas. Yo sé que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios, Señor, que no caduca, que es desde el principio y lo será por la eternidad. Gracias te damos por la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesús. En el nombre de Jesús.